puede ser social, político, demográfico, antropológico, moral, deontológico y bioético. Por lo tanto, si yo tengo que charlar o discutir el tema del aborto, lo puedo hacer si considero todos los elementos. Esto es la clave del tema. Porque cuando uno empieza a ver todos los elementos, es más fácil sostener la vida. Vamos a ver por qué. Cada visión, por supuesto, es distinta y una sola de ellas puede llevar a confusiones. Si yo solamente lo abro por un tema de sensación o por un tema de presión o por un tema de la sociedad que me lleva a tal tema, posiblemente me voy a equivocar. Siempre el valor fundamental a considerar es el valor antropológico, es decir, la consideración del inicio de la vida, la persona que comienza en la concepción. De la medicina se define el aborto como la interrupción del embarazo ante la viabilidad fetal. Es un concepto que involucra aspectos que son epidemiológicos y clínicos. Fíjense que la última declaración de la Suprema Corte de Justicia habla de aborto no punible. Yo siempre insisto con el tema de esto. Aborto no punible significa que el aborto se hace, por lo tanto se interrumpe el embarazo, interrumpe la vida de la persona, pero la sociedad, las leyes, los jueces definan que no se va a penar, pero se mata una persona, eso es el aborto. Es entendible muchas veces la difícil y compleja situación por la que atraviesa una familia o una madre si piensa en un probable aborto. Nos exige a nosotros, como cristianos comprometidos, una delicadeza extrema en su acompañamiento, seguimiento y eventual tratamiento si corresponde, pero también prudencia y caridad a la hora de emitir un valor moral sobre cada decisión. No podemos confrontar con cada tema, precisamos tener los elementos para tener una delicadeza de acompañamiento. Por la sociedad nos exige eso. Pero aún de esta visión no podemos legitimar de lo asistencial y del derecho esta práctica. Cito a un viejo ministro de Economía en los años 50, el doctor Carrillo. Los problemas de la medicina no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Vamos por la vida, responsabilidad social, están de la mano. Es necesaria una política de educación hacia el conocimiento y cuidado de la salud de la mujer fértil. Un tema importante. El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva y es garantizado por nuestra Constitución. Está reafirmado con la incorporación de tratados internacionales como la Convención sobre el Derecho del Niño. Está claramente demostrado. No hay una sola causa de aborto, pero seguro que no es la situación económica, sino la carencia de amor, de afecto, de normas, de valores, de educación, de principios éticos. Eso lleva al problema del aborto. Muchas veces las mujeres que abortan lo hacen porque el amor está herido, porque no tiene contención y afecto para el acompañamiento adecuado, la esperanza del futuro no está firme, le falta educación y porque no conoce bien a sus hijos, sus entrañas. Cuando uno agarra las famosas guías de aborto del Ministerio de Salud, cuando uno agarra esas guías, lo primero que dice es, cuando una mujer presenta un aborto, no le haga una ecografía. ¿Ustedes conocen qué es Grávida? Grávida es una institución que se ocupa del tema de acompañar a las mujeres que piensan en abortar. Casi el 80% de las mujeres que consultan con Grávida no abortan, porque tiene un acompañamiento, tiene una contención, le demuestran que dentro de su vientre quién está. Se ve el bebé. A los 21 días el bebé late el corazón. Es imposible que una madre pueda abortar, aunque sea una mujer herida por una violación. Me va a decir, bueno, usted, doctor, es padre o es hombre y no sabe lo que es sentirlo. Bueno, es un tema muy difícil, por eso digo, uno tiene que hacer un acompañamiento desde el amor que está herido. Esto tenemos que acompañarlo. El bebé que durante sus primeros 15 días, hasta que se implantó, se movió solo durante el trayecto de la trompa hasta la implantación en el cuerpo del útero. Un intercambio químico que es demostrable claramente, que a los 21 días tiene un corazón que late y que a las 11 semanas tiene, por ejemplo, la posibilidad de chuparse un dedo. Esto es totalmente claro y demostrable. Si uno le muestra eso a la mamá, es imposible que pueda seguir avanzando con esto. Tienen que reconocer el tema. Frente al fenómeno de aborto, en cualquiera de sus formas,
Necesitamos una actitud firme y clara en favor de las madres y sus hijos. La mejor ayuda que podemos hacer es ofrecer un embarazo seguro. El verdadero progreso y la verdadera justicia social se verá cuando las mujeres puedan cuidar dignamente a sus hijos. Y en eso tenemos que estar comprometidos. La droga, otro tema también importante para esto de defender la vida. Llegó para quedarse. Algunos funcionarios dirán que somos un país de tránsito, pero nosotros igualamos en consumo por cápita a Estados Unidos y somos el primer consumidor de cocaína y marihuana de América Latina. El flagelo de la droga se expande como una mancha de aceite. No hace falta buscar información, basta con mirar alrededor nuestro. Siempre encontramos a alguien que ha consumido algo, cada vez más. En la consulta médica, permanentemente uno hace la pregunta y mucha gente consume, parece que ocasionalmente, pero ocasionalmente después transforma en lo cotidiano, cualquiera de las formas. La sociedad tiene un doble discurso, promueve la búsqueda de placeres fáciles, de pasarla bien, de consumismo, pero no brinda oportunidades iguales para acceder a derechos fundamentales como la educación, la salud y el trabajo. Esta universidad, gracias a Dios, está orientando a poder ofrecer más de estos derechos elementales. También habla de despenalizar. Hablar de despenalizar transmite un mensaje confuso, favorece la tolerancia social y disminuye la percepción del riesgo. No sé si han leído ayer, que han salido en los diarios del domingo en Clarín, algunos artículos sobre la despenalización, etcétera, con dos posturas. Esto siempre hay que escuchar, una postura pro liberalización de la marihuana y otro que habla de los efectos colaterales. Léanlo, que están interesantes. El mensaje de la Acción Católica fue claro con esto, con el tema de probar, no probar. Creo que es un mensaje propositivo, necesario, interesante que podemos hacer. Tanto probamos todos, bueno, probemos no probar, que vamos a estar seguros más claros en salud. Por último, un poquito algunas cositas con respecto al acompañamiento al final de la vida. Vamos por la vida, del comienzo al final, vamos a tocar algunas cositas del fin de la vida para verlo. Esto de la muerte digna, vamos a intentar un poquito con el temita de esto en los pocos minutos que me quedan. El acompañamiento al final de la vida. Al final de la vida, con las enfermedades, hay que entender que la enfermedad avanzada, en fase que es evolutiva, irreversible, tiene muchos síntomas importantes, tiene un gran impacto emocional, hay una gran pérdida de autonomía de las personas, una escasa o nula capacidad de respuesta a un tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a pocas semanas o meses, en un contexto que siempre es de fragilidad permanente, ¿no? Que es un enfermo con un paciente con una enfermedad terminal. Es una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada por un médico capaz, formado para eso. Es una enfermedad que debe ser de carácter progresivo, irreversible y con pronóstico fatal en un plazo relativamente breve. En ese momento no es posible un tratamiento conocido y de eficacia comprobada, o bien los recursos terapéuticos que uno usa no tienen una eficacia adecuada. La edad avanzada no es un criterio válido, tampoco lo es el compromiso de la conciencia, si no se acompaña de una condición patológica grave. Porque a veces uno, hoy cada vez más ve que ves una persona grande, cada vez tenemos más, yo cada vez tengo pacientes grandes, de 85, 87, 90, 92 años, y están bien, de repente tienen una enfermedad y dicen, bueno, pobre abuelo, nada lo que vivió, ¿para qué? Es una enfermedad. Bueno, a ver, no es una condición la edad avanzada como un criterio válido para pensar que es una enfermedad en su etapa final. La expresión enfermedad terminal o paciente terminal cada vez es usada menos en el ámbito de la medicina paliativa y la bioética. Esto es debido a que en el ámbito de la medicina curativa, que es lo que los médicos hacíamos previamente, cuando utiliza la expresión paciente terminal, se dice no hay nada más que hacer. Y es una actitud que lleva a excluir una gran cantidad de tratamientos específicos necesarios que se pueden hacer. Los tratamientos, si bien no son curativos para la enfermedad, se implementan para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y es necesario pensarlo. No hay pacientes terminales, hay pacientes que tienen una enfermedad en su fase terminal, que no es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con que los médicos a veces hacemos? Eso es lo que llamamos, o ustedes a lo mejor vieron por ahí, encarnizamiento terapéutico. Es una palabra que a mí no me gusta mucho, yo hablo de desproporción terapéutica, que es la intervención
no adecuada a la situación real del paciente, a los resultados esperados, o bien porque es muy gravosa, muy importante para el paciente. ¿Por qué se da? Y porque muchas veces los médicos deben evitar la muerte están formados para evitar la muerte, le tienen miedo a la muerte. Y la muerte es parte de la vida, es necesaria. Y aparte porque hay un desbalance entre la autonomía de los pacientes que siempre nos exigen hagan. Esto tenemos que charlarlo para verlo. De aquí surge claramente el tema de cuidados paliativos, que debe a su nombre al tema de la palabra paliar, que significa aliviar, mitigar, dar alivio temporáneo, sin intención de cura. En el cuidado activo de los pacientes cuyas enfermedades sabemos que no tienen un tratamiento curativo. Se realiza el control de los síntomas, el dolor, los vómitos, la falta de aire, y se intenta reducir los problemas sociales, psicológicos, como ansiedad y depresión, que tiene uno existencialmente en ese momento. Miedo de la muerte, remordimiento, falta de esperanza, vida conflictiva. Esto es definición de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, los cuidados paliativos son cuidados activos, continuados y compasivos a los pacientes y sus familias, proporcionados por un equipo multidisciplinar cuando la expectativa médica no es la curación. El objetivo no es prolongar la vida, es mejorar las condiciones presentes del paciente y su familia, cubriendo necesidades que son físicas, psíquicas, psicológicas y espirituales, y que se extienden también hasta el duelo de la familia. La muerte digna, un tema que hoy en día está también en los medios, es el derecho a morir dignamente sin el empleo de medios desproporcionados para el mantenimiento de la vida. Es dejar que la muerte llegue en enfermos incurables, en su fase final, tratándolos con los máximos tratamientos paliativos para evitar el sufrimiento y recurriendo a medidas razonables, sin dolor y sin falta de aire. Yo puse acá un tema importante, con la verdad global que trasciende. Uno, cuando habla del punto de vista médico, intenta hablar del tema de la enfermedad, qué medicación le doy o no. Es el momento ideal para que uno pueda actuar. Siempre el alma está dispuesta porque sabe que hay algo más después o no. Y uno puede hacer una intervención salvífica muy clara. Esto en los documentos especiales están también muy claramente demostrados. Se diferencia la eutanasia, la muerte digna, porque no pretende uno deliberadamente la muerte del paciente. Es aceptar la llegada de la muerte natural con valentía y humildad. Es crear en torno al paciente que se está muriendo una atmósfera de confianza, de calor humano, en los que asienta el reconocimiento y su consideración importante a su existencia personal, como persona. Entonces, ante la inminencia de una muerte inevitable, no obstante los medios que uno puede usar, es lícito tomar la decisión de renunciar a tratamientos que solamente procurarían un prolongamiento penoso de la vida, pero sin interrumpir el tratamiento normal que uno daría a cualquier paciente en esas circunstancias. Uno puede decir, bueno, hasta acá llegué, no quiero hacer más. La alimentación y la hidratación, aún artificialmente administradas, son parte de tratamientos normales que siempre se deben dar a un paciente con un enfermo en la fase terminal de su enfermedad. Su indebida suspensión, cuando no corresponde, también es un acto de eutanasia. La tecnología ha hecho variar la mirada, la actitud frente a la muerte. Es una cultura totalmente tecnológica, que el cual la muerte se ha perdido algo de humanidad. Habría que preguntarse si la tecnología está desplazando la acción de cada uno. Yo me acuerdo cuando mi abuelo falleció en su casa, rodeado por sus hijos, esto hace 40 años más o menos. Hoy en día el 80% está en instituciones, en terapia intensiva, alejado de todos los familiares. La tecnología no sabemos si nos ayuda o no. Hoy se muere mucho más fácilmente en soledad. El encuentro de salud es un encuentro entre un ser doliente que busca ayuda y otro con capacidad técnica que está en disposición para prestarles ayuda. Debemos aceptar que muchas veces no podemos curar, pero sí, sobre todo en el paciente en la etapa final, podemos pasar de curar a cuidar de. El paso ese es un paso clave, tenemos que aprender y todos podemos aportar al paso este de curar al cuidar de. La familia tiene un papel fundamental, y este es un punto clave también en el acompañamiento, porque a veces hay estas contraposiciones en los pacientes en la parte final, ¿no? La información clara
y honesta sobre el diagnóstico, el pronóstico y las opciones de tratamiento dan la oportunidad de tomar al paciente las decisiones más claras con respecto a sus valores y objetivos personales. Estos no tienen que verse solamente con la verdad médica, sino que también con la verdad, que, como dije recién, una verdad global que tiene que ser una verdad trascendente. Es necesario siempre que el médico tenga en cuenta en su estrategia de comunicación la situación emotiva y las diversas fases psicológicas por que pasa el enfermo. Es necesario que la verdad clínica se articule con las verdades antropológicas en el sentido global de la vida. Puesto que solo en la vida, y gracias a la vida, puedo decir yo, defender la vida no solo es un principio de bioética, sino además un principio fundamental para cumplirlo siempre. Desde el momento que el espermatozoide penetra el óvulo y somos ya personas, hasta que somos grandes y el Señor nos llame en algún momento, es la misma realidad siempre. Somos la misma persona, nadie nos puede cambiar, con la misma información y siempre debemos respetar y defender la vida en todo momento. Entonces, vamos por la vida. Vivimos en un mundo en el que la familia y también la misma vida se ven constantemente amenazadas y a veces destrozadas. Unas condiciones de trabajo a menudo poco conciliables con las responsabilidades familiares, la preocupación por el futuro, los ritmos de vida frenéticos, la emigración en busca de un sustento adecuado, cuando no de la simple supervivencia, acaban por hacer difícil la posibilidad de asegurar a los hijos uno de los bienes más preciosos, la presencia de los padres. Una presencia que les permita cada vez más compartir el camino con ellos para poder transmitirles esa experiencia y cúmulo de certezas que se adquieren con los años y que solo se pueden comunicar pasando juntos el tiempo. Por el camino de la justicia y la solidaridad. A continuación habla Monseñor Jorge Eduardo Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, obispo de Gualeguaychú, autor de los libros Por el camino de la justicia y la solidaridad y Vamos por la vida. Buenas noches, muchas gracias por estar hoy aquí y por la invitación. Me sumo ya a las gratitudes que ellos han expresado. Voy a compartir algunas reflexiones que tienen una introducción, 3 puntos a desarrollar y una conclusión. Entre los 3 puntos a desarrollar voy a tomar algo vinculado, bueno, en la introducción ya se los comento enseguida. En el primer punto algo sobre un proyecto de país. El segundo respecto a nuevas pobrezas que aparecen en el mundo y en nuestro país. Y el tercero referido a qué estilos de liderazgos y de conducción necesitamos hoy en nuestra patria para llegar a alguna conclusión luego. La introducción tiene que ver con preguntarnos, a veces a mí me lo preguntan como obispo, es ¿por qué la Iglesia habla de política? ¿O por qué tienen que opinar de la cuestión social? ¿O por qué laicos, sacerdotes, movimientos se dedican a escribir algo o plantear algo acerca de la historia? Y miren, para nosotros como cristianos, pero también con una raíz judía en nuestra fe, la historia es lugar de encuentro con Dios. Cuando uno le pregunta a un israelita por su fe, el origen de su fe está en un acontecimiento liberador de Dios que los forma como pueblo. Cuando la primera Pascua, ¿qué es lo que se celebraba? Que de un grupo de esclavos en Egipto, Dios los había liberado y los llevaba a una tierra prometida. Cuando uno a un israelita le pregunta por su fe tiene que ver con un acontecimiento histórico. Y así lo dicen los primeros libros de la Biblia, que relatan la acción de Dios en la historia del pueblo. Y esto es lo que Moisés y lo que los patriarcas y los profetas le enseñan al pueblo a transmitir. En uno de los textos más antiguos de la Biblia se relata una cena familiar en la Pascua y que se le dice a los padres de familia,
Cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿qué estamos haciendo?, vos contale, éramos esclavos en Egipto y Dios nos liberó y nos formó como pueblo. ¿Ven? La fe del pueblo de Israel tenía que ver con un acontecimiento histórico. Jesucristo, cuando se hace presente en la resurrección y acompaña a aquellos 2 discípulos que se vuelven tristes para Emaús, les dice, muchachos, pero esto es lo que estaba escrito que tenía que suceder. Y les relata todo lo que en la historia decía acerca de él como Mesías. ¿Ven? Jesús también apela a la historia. Entonces, nuestra fe tiene que ver con la historia. Nuestra fe echa sus raíces en acontecimientos históricos que luego se hacen formulación de fe. Y entonces decimos, creo en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo primero es la experiencia de una historia que es historia de salvación. Algo también que tiene que ver ya más con nuestra patria. En los acontecimientos de mayo de 1810 y de julio de 1816 hubo también una presencia muy importante de miembros de la Iglesia. Y yo simplemente por recordar un par de acontecimientos o de ejemplos en este sentido. Sabemos que el director de la Gaceta de Buenos Aires fue Mariano Moreno. Sin embargo, había un sacerdote que era vocal de la primera junta, el doctor Manuel Alberti, que era el que se encargaba de recoger los artículos que desde el interior del país se enviaban para la Gaceta. Era un sacerdote el que, colaborando con la revolución, era el que arrimaba estos artículos. Y cuentan también los historiadores que los párrocos en 1810, no eran muchas las parroquias en Buenos Aires, pero a ellos se les pedía que reunieran a la feligresía a la salida de la misa los domingos y leyeran este semanario, porque la gente no sabía leer. De los pocos que sabían leer y escribir eran los miembros del clero, que colaboraron también en aquel espíritu revolucionario, comunicando a su feligresía cuáles eran las noticias que iban apareciendo. Y simplemente por saltear algunos acontecimientos y llegar a julio de 1816, aquel acta de la independencia en el Congreso de Tucumán fue firmado por 29 diputados de las provincias. De estos 29 diputados, 12 eran sacerdotes, que habían sido enviados por sus provincias a aquel Congreso. Y en ese momento no había una especie de problema de conciencia, decir podemos, no podemos, se hacía porque era parte del quehacer habitual de su vida pastoral. Así que en ese sentido nosotros hoy, 200 años de aquellos acontecimientos, también tenemos una voz para decir, como pastores, como comunidades cristianas, como comunidades de fe, porque desde nuestra fe es que compartimos estas reflexiones. Una fe que nos mueve al compromiso con la sociedad y a construir la historia en comunión con los demás. Teniendo este telón de fondo, entonces, quisiera desarrollar estos 3 puntos que les decía. El primero respecto del proyecto de país. Muchos de ustedes, aún siendo jóvenes, se acuerdan de las crisis importantísimas de nuestro país en el 2001-2002 y cómo en aquellas situaciones un comentario habitual que había era el necesitamos un proyecto de país, necesitamos saber a dónde vamos. Esto es el producto de no tener un proyecto que nos incluya y nos abarque a todos. Pero para tener un proyecto de país necesitamos también tener una mirada acerca de la historia de nuestro país. No sé si han visto seguramente esta saga de 2 o 3 películas que hubo de Jason Bourne. ¿Se acuerdan, no? De este hombre que aparece flotando en el mar, ¿no? Y que lo rescatan unos pescadores y él está padeciendo una especie de amnesia fuerte porque lo habían entrenado anulando su recuerdo del pasado, ¿no? Bueno, estas 2 o 3 películas transcurren buscando él quién es, pero buscando quién había sido para poder entender quién es ahora, ¿no? Y me acuerdo de un diálogo que tiene él en la primera película con la protagonista, donde están en un café escapando
de la persecución de la policía, y la protagonista dice, bueno, pero no importa tanto qué pasó en tu vida, lo importante es ahora. Y él le hace un relato muy sencillo, dice, mira, yo sé cuánto puedo tardar en llegar desde aquí hasta aquel camión. Sé de los que están en este bar quiénes son policías y quiénes tienen un arma. Sé también quién nos puede oponer resistencia, fíjate aquel, dice, y eso yo no sé por qué lo sé. Y necesito saber por qué, ¿no? En el fondo, cuando nosotros decimos que necesitamos un proyecto, estamos simultáneamente con eso diciendo que necesitamos una historia. Bernardes lo dice de manera muy bonita en su poema, ¿no? Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Y Atahualpa Yupanqui, en otra de sus poemas, nos dice, de un sueño lejano y bello soy peregrino, ¿no? Nosotros somos peregrinos de un sueño que, mirado desde una perspectiva religiosa, puso Dios en nuestro corazón. Mirado desde la fe, sabemos que Dios nos dio estos anhelos que tenemos de trascendencia, de infinito, de absoluto, estos deseos de libertad. Es su mismo espíritu el que está en nosotros y que nos hace desear y anhelar este proyecto. Entonces, cuando Emilio nos decía al principio que queremos mirar este tiempo como un periodo del 2010 al 2016, es porque del 1810 al 1816 no hubo un vacío en la historia. Hubo una serie de acontecimientos que derivaron en aquel Congreso de Tucumán de 1816. Pero también tenemos que decir que hubo una serie de acontecimientos que se dieron cita antes de 1810. En realidad podríamos decir así, la historia de nuestro país no empezó en 1810. Seríamos injustos si dejamos de lado las invasiones inglesas y la reacción del pueblo de Buenos Aires de la historia de nuestro país. Seríamos injustos si dejáramos fuera de la historia de nuestro país el aporte de los jesuitas y de tantas comunidades religiosas que se comprometieron en la dignidad de los derechos de los indígenas. Seríamos injustos si dejamos fuera de la historia de nuestro país el aporte de los pueblos originarios. Todo eso también debiéramos recoger en este tiempo presente si hablamos de un proyecto de país, ¿no? El país no empezó con nosotros ni terminará tampoco con nosotros, pero sí es muy importante que sepamos descubrir cuál es el rol histórico que tenemos nosotros hoy, cuál es el papel al que estamos llamados a desarrollar. Y a mí me sirve mucho pensar esto. Los hombres y mujeres de 1810 o de 1816 no eran distintos a nosotros. Vestían de manera diversa, les gustaban bailes distintos y tenían otras costumbres, pero eran tan de carne y hueso como nosotros. Tenían sentimientos, tenían miedos y tenían anhelos y deseos de libertad, como nosotros. De ellos evocamos y recordamos grandes cosas. De la generación de 1910, la generación del centenario, del primer centenario, recordamos algunos edificios históricos, algunos acontecimientos y la visita de grandes personalidades a nuestro país. Pensemos cómo queremos ser recordados nosotros dentro de 50 o 100 años. ¿Qué quisiéramos dejar? ¿Qué proyecto de país anhelamos o soñamos? Así que bueno, una primera reflexión que quisiera dejarles es esta, ¿no? Pensemos un proyecto de país que tenga que ver con nuestra identidad histórica, que tenga que ver con lo que han sido y son nuestros valores, nuestros anhelos, aquellos que los que llamamos próceres han dejado plasmado en nuestro itinerario como nación. La segunda reflexión tenía que ver con las nuevas pobrezas, les decía. Hay situaciones históricas que van cambiando y que son distintas, ¿no? Hoy hablamos, desde hace ya unos años, de nuevas pobrezas. ¿A qué nos referimos con esto? A fenómenos nuevos que van apareciendo en la escena nacional, latinoamericana, mundial,
que nos desafían de una manera especial, particular. Menciono simplemente algunos, esto que en algunos lugares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires se llaman los talleres de cama caliente. Estos lugares de opresión donde hermanos nuestros de países vecinos y a veces de otras provincias de nuestro país son prácticamente sometidos a esclavitud para trabajar en algunos talleres de manera clandestina, para elaborar distinto tipo de cosas, sobre todo indumentaria. Eso es una nueva pobreza. Pensábamos que con la asamblea del año 13 se había abolido la esclavitud en nuestro país. Seamos conscientes, cerca de 200 años de aquella asamblea, que tenemos nuevas formas de esclavitud en nuestro país, a pocas cuadras de aquí, de donde estamos hoy nosotros reunidos en esta noche.